Sociedad Paranormal. Desentraña misterios milenarios, desde civilizaciones antiguas hasta artefactos enigmáticos. Nuestro viaje nos lleva a descubrir los secretos olvidados de la historia. ¿Qué verdades ocultas guardarán en las sombras del pasado? Acompáñanos mientras arrojamos luz sobre los enigmas que han perdurado a lo largo del tiempo. En esta ocasión, el caso de Jack el Destripador. Es uno de los casos más famosos y enigmáticos casos de asesinato sin resolver en la historia criminal. Los crímenes ocurrieron en el East End de Londres entre agosto y noviembre de 1888. Aquí está una breve descripción y algunos detalles de este caso. Las víctimas conocidas de Jack el Destripador son Mary Ann Nichols, asesinada el 31 de agosto de 1888, Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre de 1888, Elizabeth Stride, asesinada el 30 de septiembre de 1888, Catherine Edwards, asesinada el mismo día que Stride, y Mary Jane Kelly, asesinada el 9 de noviembre de 1888. Todas las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad. Se cree que fueron estranguladas y luego brutalmente mutiladas. Los crímenes tenían similitudes, lo que llevó a la creencia de que eran obra del mismo individuo. A lo largo de este caso hubo varios sospechosos, y a pesar de la intensa investigación policial, la atención de los medios, que en esa época eran los periódicos, el asesino nunca fue atrapado. Varios sospechosos fueron considerados en su momento, incluyendo a Montage John Druitt y Aaron Kaminsky, Francis Tamberty, pero las pruebas eran insuficientes para condenar a alguno de ellos. A lo largo de los años han habido diferentes teorías. El caso de Jack el Destripador ha generado numerosas teorías a lo largo de los años, algunas de las cuales sugieren que el asesino podría haber sido un médico, un carnicero o incluso un miembro de la realeza, pero sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. El caso de Jack el Destripador sigue siendo objeto de fascinación y debate, y ha inspirado numerosas obras de ficción y películas. A pesar de los avances en la investigación criminal a lo largo de los años, el misterio de la identidad del asesino continúa sin resolverse. A continuación vienen los detalles policíacos del caso. La investigación policíaca del caso de Jack el Destripador fue liderada principalmente por la Policía Metropolitana de Londres, específicamente por la División H, encargada de investigar homicidios en el East End de Londres, uno de los barrios más problemáticos y peligrosos en esa época. Aquí están los detalles de la investigación. En la época victoriana, la tecnología forense estaba en sus primeras etapas, cabe resaltarlo, lo que limitó la capacidad de la policía para recopilar pruebas sólidas en la escena del crimen. No se disponía de huellas dactilares ni análisis de ADN, y las fotografías forenses eran incipientes. Esto causó muchísimo más dificultad para resolver este caso. La policía interrogó a numerosos testigos que habían visto a las víctimas la noche de sus asesinatos. Sin embargo, muchos de estos testimonios eran contradictorios o poco fiables, lo que complicó muchísimo más la investigación. También existen ciertas cartas de Jack el Destripador. Durante el periodo de estos asesinatos, en distintos periódicos se recibieron varias cartas, supuestamente escritas por el asesino, firmadas como Jack el Destripador.
Algunas de estas cartas fueron consideradas auténticas, mientras que otras fueron descartadas como bromas o simplemente falsificaciones. La más famosa de estas cartas, la Carta del Infierno, la que contenía detalles sobre uno de los asesinatos que no habían sido publicados en los medios. La vigilancia nocturna fue uno de los puntos clave, pero igualmente la policía, a pesar de que aumentó la presencia policial en el East End y llevó a cabo patrullajes nocturnos en un esfuerzo por atrapar al asesino en el acto, a pesar de estos esfuerzos, el asesino logró evadir todos y cada uno de estos controles en todas las ocasiones. Los sospechosos y las detenciones pasaron por personas que fueron detenidas y consideradas como sospechosas durante esta investigación, pero ninguna de ellas fue condenada por los crímenes de Jack el Destripador, debido a la falta de pruebas concluyentes, como simplemente trozos de cuero o trozos de delantal. Ninguno fue punto clave en el caso. Este caso ciertamente tuvo un cierre oficial. El caso de Jack el Destripador se cerró sin resolver en 1892, aunque la identidad del asesino nunca se confirmó de manera concluyente. A lo largo de los años ha habido numerosas teorías y especulaciones sobre quién puede ser o quién pudo haber sido el culpable de estos atroces asesinatos, pero ninguna ha sido confirmada por la evidencia. A continuación, detalles sobre las víctimas de este atroz asesino en serie. Las víctimas de Jack el Destripador fueron mujeres que vivían en situaciones precarias en el East End de Londres durante el otoño de 1888. Las víctimas, la primera desafortunada fue Mary Ann Nichols. La fecha de su asesinato fue el 31 de agosto de 1888, a lo cual esta persona tenía unos 43 años de edad. La historia personal de Mary Ann Nichols era una madre con 5 hijos que había caído en la pobreza y la indigencia. Cabe resaltar que en esa época a las mujeres se les estigmatizaba muchísimo por simplemente, no sé, dejar su hogar o ser alcohólicas o este tipo de actividades diferentes a no estar en el hogar. Eran fracasadas para el resto de la sociedad. Esta persona había trabajado como criada y costurera antes de verse envuelta en la vida de las calles y personas sin hogar en Whitechapel. Whitechapel era un distrito el cual era el más peligroso de la ciudad en esos años. Nuestra segunda víctima fue Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre de 1888. Con una edad de 47 años, y Annie Chapman era madre de 3 hijos. Había tenido dificultades en su vida debido al alcoholismo y la falta de vivienda. Se cree que se dedicaba a la prostitución ocasionalmente para sobrevivir. Igualmente, Elizabeth Stride también fue asesinada por este personaje el 30 de septiembre de 1888. Con una edad de 45 años, Stride era una inmigrante sueca que trabajaba ocasionalmente como prostituta en el East End. Fue la única víctima de Jack el Destripador ese día, y su asesinato fue menos brutal que los otros, ya que en ese momento alguien interrumpió el asesinato. Por poco fue descubierto el asesino en esa ocasión. Por eso fue el asesinato menos brutal en su momento tomado por Jack el Destripador. Jack el Destripador, al no quedar conforme en ese momento, mucho más o un tiempo más adelante, unas horas más adelante, encuentra a Catherine Eagles, también asesinada el 30 de septiembre de 1888, la misma noche que Stride.
como dije anteriormente, él no había quedado conforme con que lo hayan interrumpido con su anterior víctima y quería más. La historia personal de Catherine Edwards era madre de 3 hijos igualmente, que se ganaba la vida como prostituta al igual que algunas de sus víctimas. Su asesinato fue especialmente brutal, con mutilaciones graves en su cuerpo. Por cuestión de sensibilidad no daré detalles de estos asesinatos. Mary Ann Kelly, su siguiente víctima, fue asesinada el 9 de noviembre de 1888. Este fue el último asesinato atribuido a Jack el Destripador. Esta fue la víctima más joven de este asesino en serie, la cual tenía 25 años. La historia personal de Mary Jane Kelly era, pues, como dije, la víctima más joven conocida, que se cree que tenía una historia de prostitución. Fue la única víctima asesinada en su propio alojamiento. Cabe resaltar, las víctimas anteriores fueron asesinadas en las calles. Esta fue asesinada en su propio hogar, o bueno, en su propia habitación. Entonces, esto al principio fue tomado como que no había sido él, pero lo que hizo decantar la balanza hacia el lado de que fue Jack el Destripador fue la manera en la que fue asesinada esta víctima, donde pues claramente fue muy parecido a las anteriores. Estas fueron algunas de las víctimas conocidas de Jack el Destripador. Todas ellas eran mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como repito, y pobreza en el East End de Londres, lo que las hizo blanco de estos terribles crímenes, y sus asesinatos siguen siendo objeto de estudio y debate en la historia criminal, debido a la brutalidad y la falta de resolución de este caso. Hay una víctima más que fue fuera de Londres, que aparentemente fue asesinada por Jack el Destripador, pero eso no fue comprobado aún. Entonces, por el momento llegamos al final de esta historia. Si quieren más detalles, podríamos hacer un capítulo más sobre este asesino en serie, el cual aterrorizó las calles del East End de Londres. Espero haya sido del agrado de ustedes, y recuerden, aquí estaré para ustedes. Yo soy J. En una próxima ocasión nos estaremos viendo. Chao, chao. Únete a la comunidad de intrépidos. No estás solo en esta búsqueda de lo inexplicable. Únete a nuestra comunidad de amantes del misterio y el terror para compartir tus propias experiencias, teorías y descubrimientos. Juntos exploramos lo que yace más allá de la comprensión humana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También escúchanos en Spotify.